Buen día, estimados. Estamos acá reunidos nuevamente para poder dar solución al problema 1.27 del capítulo 1 series de Fourier del texto Análisis de Fourier de Wei Su. Bien, el problema dice lo siguiente: si f de t es una función periódica de t con periodo t mayúscula e integrable, entonces esa es la condición, la premisa, que es periódica e integrable. Vamos a demostrar que la integral que se indica ahí f sub a de t 1 sobre 2a, la integral desde t menos a hasta t más a de f de tau diferencial de tau. También es periódica con periodo t, el mismo periodo t mayúscula de la función f de t. Muy bien. Para demostrar lo que nos piden, primero tenemos que probar una propiedad de las funciones periódicas. Vamos a anotar acá, y eso nos va a ayudar a la demostración. Primero, probamos que esto de acá, la integral de alfa a beta de f de t diferencial de t es igual a la integral desde alfa más periodo, beta más periodo de f de t diferencial de t, siempre que f sea periódica. La definición de función periódica. Muy bien. Entonces nosotros necesitamos probar previamente esta propiedad. Esta de acá. Procedamos a la demostración. Nos ayudamos de un cambio de variable. Hacemos t igual tau menos periodo. Entonces, en la definición de función periódica, vale decir f de t menos t, f de t, vamos a escribirlo acá, esta definición
f de t más t igual a f de t. Reemplazamos este t de acá, t minúscula, por tau menos t. Tau menos t más t. ¿Sí? Esto da f de tau igual f, vamos esto de acá, por tau menos t. Así. De esta manera llegamos a esto. A que f de tau es igual a f de tau menos el periodo. Entonces, veamos lo que queremos demostrar. La integral de alfa a beta de f de t diferencial de t. Partimos del primer miembro y debemos llegar al segundo miembro de la ecuación, alfa más periodo, integral desde alfa más periodo hasta beta más periodo de f de t diferencial de t. Bien, partimos del primer miembro entonces, la integral de alfa a beta de f de t diferencial de t. Esto a que es igual. Hacemos el cambio de variable, t igual tau menos t. Entonces, nos vamos a ayudar del cambio de variable t igual tau menos periodo. Diferenciamos, diferencial de t es igual diferencial de tau. Tenemos eso. Ahora, si t es igual a tau menos periodo, entonces vamos a ver estos límites alfa y beta cuando sea la variable tau en que se convierta. Entonces cuando t valga alfa y cuando t valga beta. En este caso, tau será t más periodo. Entonces aquí tau será t vale alfa, alfa más periodo. T vale beta, beta más periodo. Es lo que vamos a usar. Esos límites. Bien, dicho eso, continuamos acá con la integral. Cuando t vale alfa, tau es alfa más periodo.
Cuando t vale beta, tau es beta más periodo. Acá. Beta más periodo. Un momentito, aquí estamos. Así serían los nuevos límites de integración. Acá sería f en lugar de t es ahora tau menos periodo. Y en lugar de diferencial de t es diferencial de tau. Seguimos. Ahora bien, f en tau menos periodo. Acá lo tenemos. F de tau menos periodo en el segundo miembro de esta ecuación, encerrado acá con plumón verde, es igual a f de tau. Es igual a f de tau. Diferencial de tau. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Tenemos una integral de f más t hasta beta más t, donde t es periodo, de f de tau diferencial de tau. Este tau es la variable de integración, puede ser cualquiera, entonces cambiamos de tau a t y escribimos f más t, beta más t, y acá escribimos f de t diferencial de t. Pero aquí, como hemos dicho, este tau de aquí puede ser cualquier símbolo. Como puede ser cualquier símbolo, lo hemos cambiado de tau a t. Pero no porque tau sea igual a t. Eso subrayamos acá. No porque tau sea igual a t. Como ustedes verán, t en el cambio de variable que hemos hecho aquí es igual a tau menos periodo. T no es igual a tau. Entonces, indicamos eso, ¿no? Solamente cambiamos de tau a t porque es una variable comodín que puede tomar cualquier valor. Es irrelevante el valor que tome dentro de esta integral. No para fines del cambio de variable de t igual a tau menos t. Muy bien, entonces hemos demostrado aquí, como ustedes pueden ver, el primer miembro es el punto de partida de integral de alfa beta de f de t diferencial de t, y hemos llegado a un segundo miembro donde tenemos alfa más periodo, beta más periodo como límites de integración de f de t diferencial de t. Entonces hemos demostrado esta propiedad que está aquí arriba, donde los límites de integración, ¿no?, son desplazados, tanto el límite inferior como el límite superior,
en el valor del periodo T mayúsculo. Eso se cumple siempre que la función f sea periódica. Bien, entonces nos vamos a ayudar de esta propiedad para demostrar lo que nos piden. F sub a de t es periódica. Para demostrar eso, entonces decimos aquí en el problema volvemos a escribir aquí lo que tenemos que probar. Si f sub a de t es igual a 1 sobre 2a integral t menos a t más a f en tau diferencial de tau, coma, f de t más t es igual a f de t. Vale decir que f es periódica. Entonces, escribimos aquí, probar que f a de t es periódica con periodo t es lo mismo que demostrar esto de acá, f sub a de t más t es igual f sub a de t. Es lo mismo. Entonces tenemos que demostrar esto de aquí en eso se basa el problema. Sigamos. Partimos como siempre del primer miembro de esta ecuación para llegar al segundo miembro. F de t más periodo es igual. Tenemos acá la definición de f sub a de t. Cambiamos el argumento t por t más periodo. Sería igual, en los límites, en lugar de t pongo t más periodo, acá sería menos a y acá sería t más periodo más a. La integral de f de tau diferencial de tau. Esto es igual acá faltó 1 sobre 2a. Esto es igual 1 sobre 2a la integral tenemos esta propiedad que acabamos de demostrar
que la integral de alfa beta puede convertirse en una integral de alfa más t, beta más t. Es decir, a los límites de integración, sumarle el periodo. Entonces, vemos aquí que el periodo ya está sumado. Entonces, lo podemos quitar. Y quedamos como t menos a, t más a. Los límites de integración quedarían así: f de tau diferencial de tau. Y esto es igual a f sub a de t. Muy bien. Muy bien. Acá hacemos notar que en la propiedad, pues, alfa sería t menos a y beta sería t más a, ¿no? La integral de alfa a beta, y acá tendríamos la integral de alfa más t, beta más t, por si no se nota. Muy bien, con esto hemos demostrado la propiedad f sub a de t más t es igual a f sub a de t. Entonces, lo que queríamos demostrar, y es la solución aquí del problema, ¿no? Demostrar que también es periódica con periodo t. Acá está. Demostrado. Muy bien. Gracias por su atención y espero les haya gustado esta demostración. Muy interesante. Les invito a suscribirse a mi canal y será hasta el próximo video. Muchas gracias. Tau menos periodo. Entonces, en la definición de función periódica, vale decir f de t menos t, f de t, vamos a escribirlo acá, esta definición, f de t más t igual a f de t. Reemplazamos este t de acá, t minúscula, por tau menos t. Tau menos t más t. ¿Sí? Esto da f de tau igual f, vamos esto de acá, por tau menos t. Así. De esta manera
llegamos a esto. A que f de tau es igual a f de tau menos el periodo. Entonces, veamos lo que queremos demostrar. La integral de alfa a beta de f de t diferencial de t. Partimos del primer miembro y debemos llegar al segundo miembro de la ecuación, alfa más periodo, integral desde alfa más periodo hasta beta más periodo de f de t diferencial de t. Bien, partimos del primer miembro entonces, la integral de alfa a beta de f de t diferencial de t. Esto a que es igual. Hacemos el cambio de variable, t igual tau menos t. Entonces, nos vamos a ayudar del cambio de variable, t igual tau menos periodo. Diferenciamos, diferencial de t es igual diferencial de tau. Tenemos eso. Ahora, si t es igual a tau menos periodo, entonces vamos a ver estos límites alfa y beta cuando sea la variable tau en que se convierta. Entonces cuando t valga alfa y cuando t valga beta. En este caso, tau será t más periodo. Entonces aquí tau será t vale alfa, alfa más periodo. T vale beta, beta más periodo. Es lo que vamos a usar. Esos límites. Bien, dicho eso, continuamos acá con la integral. Cuando t vale alfa, tau es alfa más periodo. Cuando t vale beta, tau es beta más periodo. Acá. Beta más periodo. Un momentito, aquí estamos. Así serían los nuevos límites de integración. Acá sería f en lugar de t es ahora tau menos periodo. Y en lugar de diferencial de t es diferencial de tau. Seguimos. Ahora bien,
f en tau menos periodo. Acá lo tenemos. F de tau menos periodo en el segundo miembro de esta ecuación, encerrado acá con plumón verde, es igual a f de tau. Es igual a f de tau. Diferencial de tau. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Tenemos una integral de f más t hasta beta más t, donde t es periodo, de f de tau diferencial de tau. Este tau es la variable de integración, puede ser cualquiera, entonces cambiamos de tau a t y escribimos f más t, beta más t, y acá escribimos f de t diferencial de t. Pero aquí, como hemos dicho, este tau de aquí puede ser cualquier símbolo. Como puede ser cualquier símbolo, lo hemos cambiado de tau a t. Pero no porque tau sea igual a t. Eso subrayamos acá. No porque tau sea igual a t. Como ustedes verán, t en el cambio de variable que hemos hecho aquí es igual a tau menos periodo. T no es igual a tau. Entonces indicamos eso, ¿no? Solamente cambiamos de tau a t porque es una variable comodín que puede tomar cualquier valor. Es irrelevante el valor que tome dentro de esta integral. No para fines del cambio de variable de t igual a tau menos t. Muy bien, entonces hemos demostrado aquí, como ustedes pueden ver, el primer miembro es el punto de partida de integral de alfa beta de f de t diferencial de t, y hemos llegado a un segundo miembro donde tenemos alfa más periodo, beta más periodo como límites de integración de f de t diferencial de t. Entonces hemos demostrado esta propiedad que está aquí arriba, donde los límites de integración, ¿no?, son desplazados, tanto el límite inferior como el límite superior, en el valor del periodo t mayúsculo. Eso se cumple siempre que la función f sea periódica. Bien, entonces nos vamos a ayudar de esta propiedad para demostrar lo que nos piden. F sub a de t es periódica. Para demostrar eso, entonces decimos aquí en el problema volvemos a escribir aquí lo que tenemos que probar. Si
f sub a de t es igual a 1 sobre 2a integral t menos a t más a f en tau diferencial de tau, coma, f de t más t es igual a f de t. Vale decir que f es periódica. Entonces, escribimos aquí, probar que f a de t es periódica con periodo t es lo mismo que demostrar esto de acá, f sub a de t más t es igual f sub a de t. Es lo mismo. Entonces tenemos que demostrar esto de aquí en eso se basa el problema. Sigamos. Partimos como siempre del primer miembro de esta ecuación para llegar al segundo miembro, f de t más periodo es igual. Tenemos acá la definición de f sub a de t. Cambiamos el argumento t por t más periodo. Sería igual, en los límites, en lugar de t pongo t más periodo, acá sería menos a y acá sería t más periodo más a. La integral de f de tau diferencial de tau. Esto es igual acá faltó 1 sobre 2a. Esto es igual 1 sobre 2a la integral tenemos esta propiedad que acabamos de demostrar, que la integral de alfa beta puede convertirse en una integral de alfa más t, beta más t, es decir, a los límites de integración sumarle el periodo. Entonces vemos aquí que el periodo ya está sumado, entonces lo podemos quitar y quedamos como t menos a, t más a. Los límites de integración quedarían así: f de tau diferencial de tau, y esto es igual a f sub a de t. Muy bien. Muy bien. Acá hacemos notar que en la propiedad pues alfa sería t menos a
beta sería t más a, ¿no? La integral de alfa a beta, y acá tendríamos la integral de alfa más t, beta más t, por si no se nota. Muy bien, con esto hemos demostrado la propiedad f sub a de t más t es igual a f sub a de t. Entonces, lo que queríamos demostrar, y es la solución aquí del problema, ¿no? Demostrar que también es periódica con periodo t. Acá está. Demostrado. Muy bien. Gracias por su atención y espero les haya gustado esta demostración. Muy interesante. Les invito a suscribirse a mi canal y será hasta el próximo video. Muchas gracias.